A 120 kilómetros de DF está Santa Ana, una localidad que vive del sector textil y a la que llegaron muchos vecinos de Peñamellera. Uno de ellos es Rafael. Dejó sus ovejas de Ruenes para montar un auténtico imperio textil. Hola, Rafael. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Providencia. ¿De qué parte de Asturias es De usted? Ruenes nada más. De Ruenes, los más guapos de Asturias. Pues llevo 64 años nada más. 57 casado y construyendo lo que se puede todos los días. Construyendo usted un imperio que se llama ¿cómo? Grupo Textil Providencia. Es lo máximo que hay en Santana. Cuando empecé teníamos un despacho aquí con un mostrador de 4x4 en el despacho. Estos eran gallineros y eran paredes viejas. Cuando empecé yo hacíamos hilo para los artesanos. Cuando ya había un poco más de mosca, empezamos a comprar telares y a hacer la manta. Aquí en Santana me decían que no duraba yo 6 meses y yo le demostré que duré más de 6 meses. De aquí éramos 17, en 3 turnos, trabajando día y noche. Y ahí estábamos repartiéndonos la mujer y yo, que fue a base de sacrificio y trabajar mucho. Aquí estamos en la planta 4, donde fabricamos todos los cobertores de Racher. Les presento a mis hijos, Rafa, Pepe y Rafa. Y Rafa es su nieto. Mi nieto. Y se encarga más de la parte de marketing. Los hijos de administración y yo de barrendero. Ahí son mantas, aquí son cobertores. No se usan edredones o No, fundas eso nórdicas. no se usa para... Hay poco, más bien el cobertor. Hay de verano, hay de invierno, hay delgados, hay gruesos. Depende del cliente y de la zona de donde se va a vender. Lo de Disney tenemos la licencia para todo el mundo de hace 10 años para acá. En octubre de 1946. Allí eran cuidar ovejas y vacas y aquí una población muy grande que no ganaba uno ni para comer. Había que tener 2 trabajos. ¿En qué vino? ¿En barco cuántos días? 30 días en el barco. Trabajé en panaderías, trabajé en cantinas, trabajé en cabarets, en hoteles, en fábricas. No había horas. ¿Se acuerda usted de sus primeros sueldos? ¿De cuánto eran? 130 pesos al mes. Pues de aquella estaba a 5 pesetas por 1 peso. Ahí entra la fibra, ahí se hace el hilo, se tuerce, se embobina y hay como 12.000 kilos de hilo en cada máquina. Aquí es una huerta que damos limones, hasta peras y manzanas, ciruelas, todo lo planteo. Y trae de allá semillas de Ruenes y hace sus injertos. Aquí al aire libre pues hacemos comidas. Aquí tenemos aparte, bueno, a la parte de la familia, algunas personas que laboran con nosotros. Está mi mamá, Carmina y Venancio, que llevan pues ya algunos años con nosotros. Mi sobrino Rafael, mi hijo Rafa, mi esposa Begoña y Claudio. Pues la gaita yo soy un profesional muy grande que apenas sé tocarla. Apenas, porque soy aficionado de toda la vida, desde que andaba pastor. Cuando pude, cambié de gaitas y compré una de marfil. Con esa, pues, presumo por todo el mundo, hasta el parabiano, que fue el que la hizo, presume de ella. Para el rey espontáneo mío me puso delante él y le dije, ¿me permite tocar la gaita? Adelante, dice. Y ahí estuve tocando un rato. Asturias, patria querida. Y esta gaita viaja, ¿no? Porque va a Asturias y vuelve. Todos los años va y viene. Y yo también con ella. Un beso muy grande para todos y que el año que viene, si Dios quiere, que tengamos salud, y ahí estaremos con ellos. ¿Qué te cuento? ¿Algún chiste?